Mayoko en sepia. Historias y saberes contados de boca en boca. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Ojo y Lengua. Yo soy El Ombligo Cuentacuentos y a mi lado se encuentra Fernando Urcullo. Hola queridas y queridos auditores, qué alegría de que nos volvamos a encontrar. Antes de partir, queremos agradecer a las más de 15.000 personas que han escuchado el podcast Chile en Sepia. Cuando partimos grabando estos podcasts, jamás pensamos el alcance que tendrían y hoy las estadísticas nos dicen que nos han escuchado desde diferentes países, tales como España, Canadá, México, Nueva Zelanda, por nombrar solo algunos, y también desde países más lejanos y desconocidos para nosotros como Laos. Bueno, a todos nuestros auditores queremos enviar un abrazo apretado, muchas gracias. Es por ustedes que estamos de vuelta. Y tengo que contarles que el capítulo de hoy no es de Chile en sepia, sino que de Mayoko en sepia. ¿O no, Fernando? Partamos diciendo por qué Mayoko. ¿Dónde queda Mayoko? Bueno, Mayoko es la localidad donde nosotros vivimos, que está en la región metropolitana, la comuna es Peñaflor. En lengua mapuche, la palabra Mayoko quiere decir agua de greda dorada amarilla. Después de dedicar 11 capítulos al patrimonio de Chile en general, hemos querido enfocarnos ahora en el patrimonio local de Mayoko, que tiene elementos muy singulares y destacables. En este primer capítulo nos concentraremos en todas las historias que envuelven a la estación Mayoko, la estación de trenes de Mayoko y los viajes en tren hacia Cartagena. ¿Tú viajaste alguna vez en el tren a Cartagena, Ombligo? No, nunca. Me habría encantado. Mis padres sí y algunas amistades. Bueno, para quien quiera apreciar las ruinas de lo que fue la antigua estación Mayoko, la encuentra a un costado de la línea del tren entre la calle Miraflores y Vicuña Maquena, protegida por una reja. Pero partamos por el principio porque tengo entendido que tú tienes información histórica acerca de la construcción de la línea férrea. De la construcción del tren y de dónde surge la inquietud de extender esta línea férrea. Para ponernos en contexto, tenemos que remontarnos a más de un siglo atrás, a la segunda mitad del 1800, cuando por las calles aún no transitaban autos. En aquel entonces, si usted quería trasladarse desde Santiago a Melipilla, tenía que llevarse unos huevitos duros en la cartera porque el trayecto había que hacerlo en coche y demoraba 6 horas y media. Este servicio de transporte en su mayor parte pertenecía a don Juan Alfaro y hacía detenciones en Talagante y El Monte. Por aquel entonces, nuestro país estaba gobernado por Federico Errázuriz Zañartu y en la Intendencia de Santiago se encontraba don Benjamín Vicuña Maquena. ¿Y quién fue Benjamín Vicuña Maquena? Se preguntarán ustedes. Bueno, a él lo conocemos, entre otras obras, por haber emprendido la tarea de hermosear el Cerro Santa Lucía, que por aquel entonces era un gran peñasco en medio de la ciudad, y no el pulmón verde que hoy conocemos. Se le planteó a don Benjamín la inquietud de mejorar la conexión entre Santiago y Melipilla, y gracias a estas gestiones se fue construyendo más tarde y por tramos la extensión férrea que se extendió hasta el balneario de Cartagena. Claro, entonces podemos decir que la estación Mayoko fue parte del ramal Santiago-Cartagena. Este proyecto ferroviario fue concretándose por tramos y durante largos años. Concretamente, la estación Mayoko fue inaugurada el 1 de marzo de 1891. Ya en 1892, el tren llegaba hasta Chiñehue, en el sector de Melipilla, pero fue recién en 1921 cuando el proyecto se terminó con la inauguración de la estación Cartagena. En resumen, la construcción completa del ramal Santiago-Cartagena comenzó en 1888 y finalizó en 1921. La extensión hacia Cartagena tenía un solo propósito: transportar turistas. Ya a principios de los años 20, 3 trenes especiales a Cartagena fueron programados para los días domingos del verano. Tú mencionaste 1921 como la fecha en que se inauguró la estación Cartagena. Precisamente allí nos vamos a detener para dar el primer dato curioso de este programa, porque la estación terminal de Cartagena fue inaugurada por el presidente Arturo Alessandri. ¿Y por qué les estoy contando esto? Bueno,
porque uno de los 9 hijos que tuvo este presidente, que también fue presidente, se llamaba Jorge Alessandri Rodríguez y tenía una parcela en Mayoco que se llamaba Chacra Santa Virginia. No tenía idea, y parece que no fue este el único personaje ilustre que pisó nuestras tierras, porque también nos honró con su presencia, ni más ni menos que don Pablo Neruda. Cuenta la historia que Pablo Neruda tenía una relación de amistad, y quizás más que de amistad, con la escritora peñaflorina Laura Arrué. Ella en algún momento, junto con una compañera de la Escuela Normal de Preceptoras número 1, había tenido la misión de invitar al poeta a una fiesta de la escuela, por lo que lo visitó. Él vivía en una pieza apenas amoblada con una cama, un cajón que hacía de velador y una silla sobre la que ponía su ropa. Claramente muy lejos de la fama y riqueza que alcanzó más adelante. Fue ahí que comenzó una amistad que se extendería para toda la vida. Seguramente por los escasos recursos con los que contaba el joven Neruda en esa época, es que utilizaba el tren para visitar a Laura con frecuencia. Ya en la estación Mayoco debía tomar un carro de sangre, que eran unos carros que también circulaban sobre rieles de trocha corta, pero tirados por caballos. Claro, podríamos decir que los carros de sangre eran los colectivos de la época y funcionaron hasta 1934. Pero volvamos a nuestro tema central, la estación Mayoco. La estación de Mayoco, inaugurada el 1 de marzo de 1891, marcó un hito significativo en la historia de la región. La estación se convirtió en el epicentro de la actividad local, atrayendo a habitantes de Calera de Tango, Peñaflor, Talagante y otros pueblos circundantes. Los viajeros se beneficiaron de un medio de transporte rápido y cómodo, que redujo significativamente el tiempo de desplazamiento. Es aquí donde queremos compartirles un primer audio de Patricia Escalona, una mayoquina que nos puede retratar acerca de cómo lucía la estación. A continuación, otro de don Alejandro Neira, también vecino de Mayoco. A ver, la estación de Mayoco era una preciosura, francamente, como arquitectura de la época debe entenderse, ¿no? Estaba hecha en madera. Tenía un par de galerías a los costados vidriadas. Tenía como jardín, digamos, tenía estas plantas gigantescas, árboles muy bonitos. Y tenía una cosa muy linda y era que florecían muchos dedales de oro. En la primavera usted podía ir a pasear a la línea del tren y las dos líneas eran verdaderos caminos de color naranja. Esas flores eran hermosas. Tenía también un par de bodegas gigantescas donde de repente había animales, de repente cargas que dejaban de los trenes. Tenía al mismo tiempo la típica caseta de la estación que decía Estación de Mayoco. Era, por decirlo así, de color crema y las maderas que sobresalían eran de color café. Era una de las estaciones más típicas que usted podía ver aquí en la zona, digamos, en el camino que hacía el tren, que era Santiago-Cartagena. Y era una cosa espectacular porque la gente iba mucho a la estación del tren, se iba a ver pasar el tren. Era muy lindo ir de paseo, especialmente en la primavera. Los trenes pasaban a distintas horas y yo me acuerdo de haber ido a jugar a ese espacio, que era un espacio muy bonito, muy grande, muy amplio, que después se echó a perder, claro. Pero estaba lleno de pasto, de pequeñas hierbas, de las flores estas que yo le digo, y usted podía ir a jugar ahí. Nosotros, ¿qué hacíamos? Travesura. ¿Sabes lo que hacíamos? Tomábamos las monedas de 50 pesos, ¿no? Que eran como de aluminio. Y nosotros las poníamos porque más o menos sabíamos a la hora que pasaba el tren y poníamos estas monedas en los rieles. Así que cuando pasaba el tren, todas las monedas que nosotros poníamos aparecían como verdaderas medallas, lisas, planitas, muy simpáticas, y con esas después jugábamos al luche. De lo que me acuerdo también de los personajes, como ejemplo estaba el jefe de estación, que era el tipo que corría una palanca para que los rieles quedaran en condiciones de que pasara el tren, porque había que ponerlo de una forma tal para que los trenes de carga quedaran a un costado de la estación, que generalmente se llenaban con trigo, porque nosotros jugábamos en los carros con trigo y los carros quedaban ahí. Estaba el jefe, el boletero, que estaba en una ventanilla así como abarrotada y tenía una pasada para el dinero y los boletos.
y casi creo que, no sé si el jefe vivía en la estación, vivía en una casa que había especialmente para el jefe de estación. Y estas mangueras que te digo yo que había para cargar los trenes a vapor, para cargar agua con los trenes a vapor que funcionaban en ese tiempo, los trenes con el vapor calentado con el carbón de piedra. Eso hacía la presión y movía un émbolo y hacía funcionar la máquina. Muy interesante y muy bien relatados los audios. Le damos las gracias a la señora Patricia y a don Alejandro por compartir estos audios que nos ayudan a imaginar cómo era la estación Mayoko antiguamente. La llegada del tren trajo consigo un gran progreso y benefició especialmente a los agricultores que podían transportar sus productos hacia los mercados capitalinos de manera más eficiente. El ganado también fue transportado hacia ferias y mataderos, eliminando la necesidad de utilizar carretas. En el sector de Vicuña Maquena había unos sectores donde se mantenía el ganado que luego era conducido por unas plataformas al tren de carga. Algo que no hemos señalado y que nos ayuda a poner en contexto es que el trayecto hacia el litoral resolvía los problemas de traslado del sector más popular de la población. Si bien había un ferrocarril que partía desde la antigua estación Mapocho hacia Viña del Mar, no llevaban coches de tercera clase y el pasaje de segunda clase a Viña valía más del 500% del de tercera a Cartagena. Por eso, el tren que transitaba hacia Cartagena gozaba de gran popularidad entre quienes no podían soñar todavía con un auto propio. Su funcionamiento durante los fines de semana se regía por la demanda. El tren esperaba en el andén 1 o 2 y una vez lleno partía al litoral deteniéndose solamente en Melipilla. Para retratar la alta demanda que tenían los trenes en los años 70 y 80, vamos a compartirles un segundo testimonio en la voz de Gladys Cáceres, que nos recuerda sus viajes a la playa desde la capital. Mis recuerdos de los viajes a Cartagena desde la estación central. Los preparativos empezaban la noche anterior al viaje, que siempre eran los domingos. Muy temprano partíamos felices a la estación central a tomar el tren a Cartagena. Los bolsos con comida, trajes de baño, toallas, en fin, todo lo necesario para un buen día en la playa. Para alcanzar asientos, ya que el viaje duraba un poco más de 2 horas, había que pasar los niños por la ventana a guardar asientos y asegurar un traslado más cómodo. Al poco rato, el tren se llenaba y partía con un montón de gente deseosa de tener un día de estadía en la playa. En el trayecto pasaban los vendedores de bebidas, pastelitos, sándwich, jamón, palta era el más popular. La alegría era contagiosa. Al final llegábamos cansados pero felices. Los niños disfrutaban de un día hermoso y diferente. Esos son los recuerdos del viaje de Santiago a Cartagena. Agradecemos a Gladys, que nos ilustra claramente el gentío que seguramente había en la estación central esperando abordar el tren. Seguramente porque, como dijimos anteriormente, el tren a Cartagena solo hacía detención en Melipilla, es que el cura párroco de Mayoko comenzó a organizar lo que hoy se recuerda como los paseos del cura. Una vez al año, el sacerdote de la parroquia Niño Dios de Mayoko, llamado José Gregorio Mesa, hacía las gestiones para que un tren llegara vacío a la estación Mayoko y así las vecinas y vecinos pudieran viajar a Cartagena sin tener que ir a dar la vuelta a estación central. Acerca de esta experiencia tenemos 3 relatos en las voces de doña Patricia Escalona, a quien ya escuchamos. A continuación, don Juan de la Fuente o Juan de los Perros, como se conoce en el sector de Mayoko, y finalmente escucharemos a don Alfredo Jorquera. En el verano, el sacerdote de acá de la iglesia del Niño Dios de Mayoko organizaba un viaje a la playa y la gente iba a las 6 de la mañana y desfilaba a la estación y el pueblo quedaba vacío porque todos se iban a la playa por el día. Paseo famoso del cura, que lo hizo, yo me acuerdo, era muy chica, pero me acuerdo perfectamente de que mi abuelita hablaba con el cura Lobo y entonces él organizaba este viaje a la playa para que la gente pudiera ver por lo menos un día al año la playa. Y después me tocó también verlo con don José Gregorio Mesa,
que era un sacerdote párroco muy alto, un señor muy notable porque era un sacerdote que tenía votos de pobreza. Entonces usted lo veía caminar con sus calcetines llenos de hoyos y sus zapatos gastados y fumando. Era un personaje de Mayoco sin la menor duda. Usted iba a las 6 de la mañana, como le digo, para ir a este viaje a la playa que se demoraba 3 horas. Porque paraba de repente por ahí por Melipilla, en Melipilla se vendían dulces chilenos, qué sé yo, y de allí el tren seguía viaje hasta la estación de Cartagena, que era la estación final. Usted se bajaba de allí y bajaba hasta la playa chica y de ahí seguía caminando hasta lo que sigue siendo hoy día la playa grande, que es Cartagena, un lugar precioso, francamente, muy, muy lindo, aunque está un poco descuidado, pero si usted analiza el paisaje de Cartagena, era una maravilla. Es maravilloso lo que hoy día se llama la playa chica, que sigue siéndolo, es una playa encerrada, hermosa. El propio cura Lobos tenía una casa que estaba en una de estos pequeños recodos que tiene Cartagena antes de llegar a la playa chica. Y era precioso. Eso es un lugar muy, muy lindo y que la gente hoy día lo menosprecia. Normalmente el tren volvía a Mayoco tipo 10 de la noche y todos, como se estilaba en esa época, venían un poco quemados por el sol, ¿no? Y venían quejándose en el tren porque tenían la cara roja, las piernas rojas, qué sé yo. Pero era una cosa muy bonita, muy, muy linda, muy folclórica, si usted quiere, y muy de la cultura popular, por decirlo de alguna manera, de aquella época, en que si usted lo mira desde hoy, es una maravilla que un sacerdote hiciera eso para que la gente pudiese tener un día de playa, porque a esa playa iba la gente pudiente, por los de mejor pelo, los de más plata, y se iban y se instalaban por ahí en la playa chica, que era como la elegantona, por decirlo así, y la playa grande era como ya la más de menor pelo, pero igual era una maravilla. Y esto usted lo hacía yéndose desde la estación de Mayoco. En esos años se llamaba el Paseo del Cura. El Paseo del Cura, él regalaba los boletos para ir a la playa. Se despoblaba todo Peñaflor y todo Mayoco. El tren partía a las 6:30. Estoy hablando yo del año 60. Entonces todo Peñaflor se desbordaba. Mayoco se desbordaba por la línea, la gente en romería, con las bolsas con almuerzo, desayuno. Pero el tren iba de borde a borde, iban más o menos unos 10, 12 carros. Había una señora, que todavía tenía un perro que se llamaba Duque. Ese perro no se perdía ni un paseo. Subía al tren, y ya. Y en los últimos años, parte el tren, partía de allá, de Cartagena, partía a las 6:30 de vuelta. El tren empieza a tocar la bocina y todo pendiente del Duque. Faltaba el Duque. Y toda la gente mirando por la ventana y el Duque, y cuando asoma el perro por allá corriendo. Oye, pero fue tan impresionante que el perro pegó el salto en el último carro, cuando ya el tren estaba pegando vuelo, pero se subió. Oye, pero era tan bueno con el agua, oiga, se metía con la gente a nadar para adentro, pero nadar. Paseo que le da por cuenta de él, ya el pueblo vacío que me llegaban a las 4 de la mañana, están esperando que salía a las 8:30, salía para Cartagena. A las 9 estaban acá ya, estaban todos aquí en Mayoco. Hay algunos que no veían el agua porque se encerraron a tomar, no se mojan ni la punta de los dedos. Y después de vuelta, un joven que todavía vive, el garrinche que le hicimos, él se venía haciendo gracias. Se seguía el primer carro, al lado de la máquina, se bajaba y le hacía adiós a todo. Y después estrenó carro vuelo y quedó botado y llegó a los días. Y el caco se sacó la porquería trabajando. Y después venía a buscar a un familiar, quedó abajo, ya le daba la mano a su hijo. No alcanzó. Queremos agradecer a don Juan de la Fuente y a la señora Lilia Argomedo, quien entrevistó a don Alfredo Jorquera, que nos regaló el último relato que escuchamos. Un dato curioso que podemos agregar acerca del cura párroco es que una calle lleva su nombre. En el sector de Mayoco, a un costado del supermercado Unimark, en la calle Miraflores, hay un condominio cuya calle de salida se llama José Gregorio Mesa. Como dato anecdótico podemos agregar un tercer testimonio enviado por Alejandro Neira que nos habla de los pasajeros del último tren que retornaba desde Cartagena, el emblemático Tren de los Curados.
Me acuerdo también que como a las 10 o 10 y media pasaba de un último tren que venía de Cartagena, que le llamaban el tren de los curados, porque seguramente ya venían todos ya pasaditos de copa, pues ya el picnic había durado harto y bien regado, entonces le llamaban el tren de los curados. Es importante decir que la era de los buses recién llegó en los años 70. A partir de ahí, gradualmente la frecuencia de trenes al litoral se fue reduciendo hasta que el servicio terminó por suspenderse en 1987. En el libro Historia del ferrocarril en Chile, de los autores Thompson y Ankerstein, se señala que, comillas, los trenes más rápidos fueron los expresos, que demoraban 2 horas con 15 minutos en la ida y 5 minutos más en la vuelta. Algunos llevaban solo coches de primera clase para la élite de las clases más adineradas. A principios de los años 70, el mundo ya había llegado definitivamente a la era autobusera, pero la frecuencia del servicio dominguero entre Santiago y Cartagena seguía siendo alta hasta los días del gobierno de la Unidad Popular. En el verano de 1972 hubo salidas de Alameda a Cartagena a las 6:30, las 7, las 7:25, 7:55, 8:15, 8:50, 9:30, 10:40, 17:30 y 20:40 horas. Cierre comillas. Bueno, y en este mismo libro más adelante se agrega, comillas, durante los años siguientes la frecuencia de los trenes bajó notablemente. A mediados del mismo decenio, en las mañanas de los días domingo, se programaron hasta 3, más otro que corría facultativamente, vale decir, su carrera se disponía solo si había demanda para justificarla. Esa reducción drástica ocurrió en una época en que todavía la competencia autobusera se encontraba restringida. El transporte en buses aún se hallaba amarrado a una reglamentación fuerte y para que un bus urbano pudiera hacer un viaje especial a la costa en un día de fin de semana, debía obtener una autorización especial del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. A partir de 1978, el gobierno liberó las tarifas autobuseras y ya no era necesario contar con una concesión previa para operar un servicio de buses interurbanos. El número de empresas que operaban servicio a Cartagena no varió, pero en los días estivales de fin de semana comenzaba a salir a la costa una verdadera flota de micros santiaguinas portando en sus costados leyendas clásicas como Matadero Palma, Catedral Lourdes y Tobalaba las Rejas, que transitoriamente y por el día abandonaban sus recorridos urbanos habituales. Con todo, los trenes no tenían esperanzas de poder competir. El fin de los trenes excursionistas a Cartagena llegó en 1987. Cierre de comillas. Bueno, y hablar de trenes es también hablar inevitablemente de accidentes. Quienes han caminado por la vera de la línea del tren habrán advertido la gran cantidad de animitas. En Mayoco, en la intersección con la calle Manuel González, se encuentran 2 animitas, una a cada lado de la línea como si se estuvieran mirando. Lo curioso es que estas animitas corresponden a 2 amigos, uno de ellos un futbolista famoso, y ambos murieron trágicamente en fechas diferentes. Esta historia la recogimos en la voz del vecino mayoquino Miguel Pérez. En la calle Manuel González hay 2 animitas. El finado Chamaco, un jugador de fútbol espectacular, y al frente está el amigo, Kiko, que se llama Kiko Aravena. Entonces, Chamaco lo pescó el tren y lo mató al tiro y ahí dejando su animita. En cambio, el Kiko Aravena no pudo soportar la muerte de su mejor amigo. Jugaban en el mismo club, jugaban en la misma serie, andaban para arriba y para abajo juntos. Y al final decidió y caminó el tren de allá y él caminó hacia el tren. Y él se tiró del tren, o sea, el tren lo hizo tira. En la voz del mismo vecino del testimonio anterior, recogimos un segundo relato de una de las 3 animitas que se encuentran en la intersección de la línea con la calle Miraflores. Quienes transitan de manera habitual por el sector se habrán percatado que la empresa de ferrocarriles F trasladó y agrupó en ese sector 3 animitas. Una de ellas corresponde a un carabinero que se quitó la vida de un disparo. Volvemos a dejarlos con Miguel Pérez para que nos cuente esa historia.
donde viene usted, un poquitito más acá. Ese es un carabinero que había ahí. Él se mató, se pegó un tiro ahí en la línea férrea. Era un cabro súper joven que lo habían ascendido hace muy poco de teniente. Aquí en el sector donde está el Niño Dios de Mayoco, un poquitito más acá hay un jardín infantil, ¿no es cierto? Ahí antiguamente, de ahí para allá, había una discoteca. Entonces, un día estaba funcionando esa discoteca en la noche y este carabinero fue a decidir a la discoteca y había gente de la Víctor Domingo Silva. Entonces, adentro se armó una pelea y el carabinero salió para afuera a pelear, sacó la pistola y le puso 2 balazos en la cabeza. No murió así. El cabro quedó como medio parapléjico. Entonces, este carabinero fue a ir a un oficial, lo dieron de baja, estaba psicológicamente mal. Entonces un día compró una botella de pisco y se la vino a tomar aquí a la línea. Y ahí fue donde pasó todo lo que... Él se pegó un tiro. Damos las gracias a Miguel Pérez por sus testimonios que nos demuestran que aunque todas las historias de las animitas revierten historias trágicas, no todas son productos de atropellos por parte del tren. Una tercera historia que podemos compartirles retrata otra muerte trágica de una joven. Su animita se encuentra frente a la del carabinero en diagonal en una de las esquinas con la calle Miraflores y llama la atención que siempre tiene flores frescas. Su nombre era Pilar del Carmen Olivo Espinosa y falleció a la edad de 28 años en el año 95. Respecto de esta última animita, les dejamos nuevamente con don Juan de la Fuente para que escuchemos la historia de su propia voz. En el año 95 había una niña que pololeaba con un joven y llevaba un año pololeando. Y la mamá le dio permiso para que fueran a la Teletón que hacían en Peñaflor. Y la niña fue con el pololo. Terminó la Teletón en Peñaflor y se vinieron. Cuando venían de vuelta, había unos lolos escuchando música al lado de la línea. Y cuando vio que venía el auto y venía el tren, ellos se pusieron en la calle para hacer parar el auto, para que no pasara, avisándole que venía el tren. Pero ellos lo interpretaron de otra manera, como que lo iban a saltar, y el auto llegó y pasó, y lo pescó el tren. El joven se salvó y la niña murió. Y esa es la animita que está al lado de la línea. Nuevamente queremos agradecer a don Juan, un mayoquino de tomo y lomo, por su testimonio. La última historia relacionada con la animita más reciente la voy a relatar yo. Este hecho ocurrió el año 2023, es una historia reciente, y la animita que se erigió lleva por nombre Manuel Rodríguez y fue un joven que falleció a la edad de 32 años, pocos días antes de cumplir los 33. Fui un día a la tarde a recorrer la línea del tren con mi mascota y me percato de que había un incendio a la orilla de la línea del tren. Cuando llegué allá me doy cuenta que lo que se estaba quemando era una caleta que había ahí que ocupaban jóvenes que iban ahí a drogarse del sector de las praderas. Continuamente llegaban ahí distintas personas y me doy cuenta que lo que se estaba quemando era justamente esta caleta. Luego me enteré por las redes sociales de que lo que había ocurrido era que este joven que mencioné fue asesinado la noche anterior ahí en alguna trifulca que tiene que haber ocurrido por la influencia, cierto, de las drogas, y al otro día los familiares y amigos de este joven fueron a incendiar esa caleta en venganza. Eso fue lo que yo justamente me topé y fui testigo. Escucharemos un último audio, esta vez anónimo, de incidentes graves ocurridos en las vías férreas de Mayoco y que fue recopilado por Raquel Torrealba. Mi hermano tuvo un accidente hace 25 años atrás. Resulta que hace 25 años él estaba en un bar con unos amigos, entre comillas, y él se puso a discutir con ellos, ya estaba borracho, se puso prepotente y los amigos peor que él, y lo que hicieron en venganza, le pusieron una pastilla o algo en el trago que él estaba tomando y lo fueron a dejar a la línea del tren. La intención de ellos era solamente asustarlo, pero no sabían la tragedia que iba a suceder. Alrededor de las 3 de la mañana, mi hermano, que estaba drogado, semi-inconsciente en la línea del tren donde lo habían puesto, el tren le arrolló las 2 piernas. Luego llegaron unos vecinos, los fueron a ver y llamaron a carabineros. Y ahí se dieron cuenta
de la tragedia que le sucedió a mi hermano por el trago. Él ahora está discapacitado, anda en silla de ruedas, ha hecho una vida regularmente buena, trabaja, tiene un puesto en la feria. Hasta el día de hoy no ha tomado, lleva 15 años sin tomar un solo poco de alcohol y nosotros, sus hermanos, lo apoyamos en todo, somos unidos. Así es que esa es la historia de mi hermano. Le damos las gracias a la persona que nos compartió esta experiencia y a la señora Raquel por recogerla. Algo que no hemos mencionado hasta ahora es que el cruce de la línea que se encuentra en Miraflores ha sido también testigo mudo de varios incidentes y accidentes con finales felices o no tan desafortunados. Yo, en lo particular, cuando era niña siempre me pregunté por qué era una escena habitual en las películas ver que los motores de los autos se detenían justo arriba de las líneas del tren. Y tal parece que a pesar de que los trenes actuales que transitan por Mayoko no son eléctricos, sí se conduce algo de electricidad por las vías probablemente estáticas. Queremos que escuchen dos relatos que retratan incidentes sucedidos en las líneas de este cruce, afortunadamente sin consecuencias fatales. El primero de ellos en la voz de don Juan de la Fuente, a quien acabamos de escuchar, y el segundo en la voz de Raquel Torrealba. En los tiempos antiguos, los carretoneros cuando pasaban con su material por la línea hacía contacto con la herradura de los caballos. Y cuando el carretonero pasaba, la línea le pegaba un puro vencazo, los tiraba por allá, al carretón con el pionete y todo. ¿Qué es lo que pasaba con el tiempo? Que los carretoneros tenían que andar con 2 sacos con arena, porque cuando el carretón llegaba a la línea, el caballo se paraba y no quería pasar. Ellos traían los sacos preparados. Pasaban por arriba los sacos. Quisiera contarles una historia real acerca de una experiencia vivida por una hermana mía con el tren. Ella tomó en Bilbao, con la Raín, una micro que iba por Miraflores. Resulta que al llegar casi a la línea del tren, venía piteando y anunciando que se acercaba al cruce. Y resulta que el chofer imprudentemente pretendió cruzar la línea antes de que el tren llegase acá. Y resulta que antes que cruzara se atascó la micro en la línea del tren y todas las personas que iban ahí intentaron bajar despavoridas y con grande horror por el mismo shock debido a la imprudencia. El chofer no atinó a abrir las puertas. Se formó algo caótico dentro de la micro, llanto, gritos y desesperación de las personas, y mi hermana solo atinó a rogar con gritos a Dios que les liberara de esa muerte atroz. Mi sobrinita pequeña lloraba mucho y toda la gente estaba viviendo un horror espantoso. Tanto que casi al llegar el tren que piteaba y hacía sonar su bocina, este hombre, como por un milagro, logra controlar a la micro y la micro logra partir casi justo cuando el tren iba a llegar a ellos. Así, cada día al recordar esta historia, como familia agradecemos a Dios por ese gran milagro que hizo. Así que les quería contar esto, porque esto ocurrió hace como 20 años y nosotros como familia lo recordamos siempre. Eso, amigos. Muchas gracias. Agradecemos a don Juan de la Fuente y a la señora Raquel Torrealba por sus testimonios y nos queda la pregunta: ¿habrá sido un milagro del Niño Dios de Mayoko que todos los pasajeros salvaron ilesos de ese suceso? Hasta ahora hemos hablado principalmente de temas relacionados con la estación Mayoko y los viajes hacia Cartagena, pero es importante aclarar que por las líneas también corría un servicio de trenes locales con destino a Melipilla y otro exclusivamente de carga que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Quién no ha sentido en Mayoko pasar el tren o quién no se ha despertado en la madrugada con el pitido del maquinista? Lo podemos atestiguar, vivimos a 2 cuadras de la línea. Y mi insomnio lo sabe.
Quiero compartirles un segundo extracto del libro de Thompson y Angerstein, Historia del ferrocarril en Chile, que nos habla de ese servicio entre Santiago a Melipilla y que se detendría en la estación Mayoco. Comillas, se hizo correr sobre ese ramal un servicio de trenes locales, los que nunca asumieron las características de trenes realmente suburbanos. Llegaron a su máxima expresión a principios de los años 60, todavía en plena edad del vapor, cuando corrieron 4 trenes locales por día hasta Melipilla. El itinerario fue muy exigente. Los trenes se detenían en 16 estaciones o paraderos intermedios, sin contar 3 paraderos facultativos, demorándose solamente 1 hora con 15 o con 20 minutos para completar su recorrido de 61 kilómetros. En algunos casos, se programaron solo 10 minutos entre la llegada de un tren a Melipilla y su partida de regreso a Alameda, apenas el tiempo suficiente para que la locomotora hiciera agua, se invirtiera y se acoplara en la otra punta del tren. Entre las locomotoras asignadas a estos servicios se incluyeron las infaltables del tipo 58, construidas inicialmente en 1908 por la North British para los trenes expresos entre Santiago y Valparaíso. Cierro comillas. Tal como ya dijimos, el servicio de carga continúa en funcionamiento. Además, entre las calles Miraflores y Vicuña Maquena se encuentra la Molinera San Cristóbal, esa inmensa mole que se ve desde todos los puntos de Mayoco, que regularmente recibe cargas de materia prima que esta empresa ingresa a sus dependencias a través de unos rieles que conducen a una entrada posterior, tal como nos lo detalla Miguel Pérez en el siguiente audio. Ese trabajo era súper sencillo para nosotros porque los maquinistas siempre andaban con un ayudante y ese ayudante andaba con una radio más linternas que ellos se comunicaban con nosotros para que le abriéramos el portón principal. Entonces el portón principal tenía 3 cambios de línea, de las cuales una era la principal y los otros 2 era para mover los carros, para que saliera la máquina, tomara posición nuevamente y empujara los carros hacia adentro. Los colocaba en la segunda línea. Como no pueden darse vuelta los carros, o sea, la máquina, en este caso, no se podía dar vuelta, tiene que dejar los carros en una posición en donde ellos puedan salir y vuelve a salir y después vuelve a ubicarse en la línea principal, ya en posición, toma todo el tren correspondiente y lo empuja hacia adentro. Muchas veces eran 20, 25 vagones. Los vagones son las etervinas redondas de acero, que esas son las que transportan el grano. El grano ya sea maíz, trigo, sorgo, soya, distintos tipos de granos. Y los vagones, bodegas, son las cuadradas que se transportaban prácticamente elementos del azúcar, llanza, distintas cosas. Pero siempre andaba un ayudante de los maquinistas que tenía las llaves de todos los candados de los cambios de rieles, porque no podían estar sin seguridad, porque la gente fácilmente podía mover la línea, entonces pasaba el tren y iba a pasar por abajo, iba a quedar la grande. Entonces siempre tenían que estar cerrados con protección. En este caso llevaban como 3 juegos de candados con llaves maestras. Y eso pues, era acomodar, sacar los primeros carros, lo acomodaba en la segunda línea, después se acomodaba en la primera línea y enfocaba, apuntaba hacia adentro todos los vagones. Y ahí salía solita la máquina principal. Ya en esta última parte del programa que nos va quedando y porque somos nostálgicos, reconozcámoslo, queremos recordar algunas anécdotas antiguas relacionadas con la antigua estación de Mayoco y los trenes. Muchos de nosotros recordarán a sus padres contando que era práctica habitual subirse o bajarse del tren en marcha, una práctica sumamente peligrosa que provocó un sinnúmero de accidentes y muertes trágicas. También era parte de los juegos habituales de los niños acostarse entre los durmientes y esperar a que el tren les pasara por encima. Era una práctica temeraria, pero común para la época. Escuchemos los testimonios de don Juan de la Fuente y don Alejandro Neira, también vecino mayoquino, que nos relatan historias de infancia de Mayoco antiguo. En el año 60, en la línea había un paradero. Cuando pasaba el tren de 10 para las 2, nosotros lo arrancábamos del colegio y ya íbamos para la línea. Sacábamos un poquito de tierra para hacer un hoyito y nos acostábamos de guatita. Cuando el tren pasaba por encima de nosotros. Pero ahí teníamos que estar estiraditos hasta que el tren pasara y ahí nos enderezamos.
nos metíamos debajo de las acequias cuando pasaba el tren y le veíamos la guata al tren, pues, pasaba el tren y nosotros debajo mirando el tren. O le poníamos unos clavos de cobre que existían y esos clavos los hacíamos cuchillos, donde quedaban planitos, los hacíamos cuchillos. Agradecemos los relatos de don Juan y don Alejandro que nos hablaron de un Mayoco antiguo, con una infancia diferente y temeraria. También nos habla de una época en que los clavos eran de cobre, a diferencia de la época actual en que son de acero. Y a las niñas y niños que nos escuchan, tenemos que advertirles que por favor no lo hagan. No lo hagan. No lo intenten en casa. No, pues no en casa, en la línea. Y ya llegando al final, tenemos que contarles, aunque muchas de las personas que nos escuchan ya lo saben, que la empresa de ferrocarriles del estado EFE tiene proyectado hacer llegar el Metrotren a la zona en el año 2027. Por esta razón, se han venido haciendo trabajos en las vías y se han cerrado ciertos sectores de Maipú con una reja verde. Se han ido canalizando también las aguas. Se espera que se construya en Mayoco una estación moderna que pueda dar respuesta real de movilización de y hacia Santiago a las vecinas y vecinos de Mayoco y otras comunas que se encuentran en el trazado. Una pregunta que surgió de manera natural al respecto fue ¿qué sucederá con la antigua estación Mayoco? Ya sabemos, por ejemplo, que en Cartagena la antigua estación de trenes fue declarada Monumento Nacional en 1994 y que incluso fue reconstruida tiempo después porque fue destruida producto de un incendio. Lo que la empresa EFE declara es que la antigua estación Mayoco será demolida y que la Municipalidad de Peñaflor no emprendió ninguna iniciativa de salvaguardia. Algunas personas opinarán que desean progreso para la comuna, sin embargo, de acuerdo con lo señalado por la misma empresa EFE, era perfectamente posible construir una nueva estación moderna y de acuerdo con los nuevos requerimientos sin destruir la antigua. En el caso de la estación Cartagena que tú acabas de mencionar, Fernando, por ejemplo, fue convertida en un museo y la estación Mayoco podría haberse convertido en un teatro o en un centro cultural para Mayoco. O una galería de arte. Claro, quienes vivimos acá sabemos cuán necesario es contar con una infraestructura cultural. Es importante señalar que esta estación nueva, que es súper necesario que haya una estación nueva y moderna que sea totalmente funcional a los requerimientos modernos, que va a estar donde termina la calle Rosales, ahí donde antes se emplazaba un antiguo campamento. Ese es el sector aledaño a Vicuña Maquena en donde va a estar emplazada esta moderna estación. Es súper importante señalar que va a haber continuamente una gran afluencia de público durante todo el día. Según los comunicados que ha entregado EFE, va a haber una frecuencia de 20 minutos entre cada uno de los trenes. Entonces esto va a traer una afluencia de público a esa estación mayoquina que haría perfectamente posible que la antigua estación pueda ser transformada en una infraestructura cultural aledaña que atraiga a esa gente para que sea testigo de algún tipo de actividad cultural. Podría tener algún tipo de funcionamiento de ese tipo, no como estación de trenes, como infraestructura cultural aledaña a la estación. Por ahora solo nos van quedando los relatos en las voces de vecinas y vecinos de Mayoco. Un valioso patrimonio vivo que nos recuerda que un pueblo con memoria es un pueblo con identidad. Y todas las historias que hoy les hemos compartido del pasado nos ayudan a mirar el futuro desde el respeto hacia quienes somos. Bueno, como cierre me gustaría recalcar que Mayoco en Sepia, historias y saberes contados de boca en boca, es un proyecto patrimonial de educación no formal y que va a contemplar la confección de estos 4 capítulos de podcast más un material didáctico que será aplicado en la comunidad en un taller patrimonial de 4 sesiones en la Junta de Vecinos número 127 de la Villa Valle de Peñaflor, que es donde estamos emplazados como proyecto. El desarrollo contempla 4 capítulos parecidos al que estamos presentando hoy día, que versó acerca de la estación de trenes de Mayoco, y continuaremos con uno dedicado a los oficios y el comercio de Mayoco, otro relacionado con el Niño Dios de Mayoco, y el último capítulo del podcast va a tener que ver con el cementerio parroquial de Mayoco. En todos ellos estaremos realizando la misma dinámica que hicimos hoy día. Vamos a hablar un poco de aspectos históricos mayoquinos que enriqueceremos con la ayuda de relatos de vecinas y vecinos que hayan vivido aquellas épocas antiguas y que nos van a estar aportando todo su conocimiento y experiencia.
Me gustaría también presentar al equipo de trabajo de este proyecto, que está constituido por Doris Sarmiento, que es la profesional de educación, que es la encargada de los aspectos bibliográficos y que va también a realizar este material didáctico que mencioné antes. Está también Elizabeth Acevedo, que es la profesional de participación ciudadana y que es la encargada de reunir a la gente que está participando con nosotros a nivel comunitario. Y finalmente Fernando Urcullo, que soy yo, que soy el profesional de patrimonio y que estoy coordinando el proyecto. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a seguir el Instagram Mayoko en Sepia, Mayoko_en_Sepia, y si quieren enviar audios pueden contactar a Elizabeth Acevedo, que es la persona que se encuentra en estos momentos recopilando los testimonios en audio, a su WhatsApp al +56 9 7856 4302. O también pueden dejar un mensaje en el Instagram de Mayoko en Sepia para que les contactemos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos con los oficios y el comercio del ayer en Mayoko. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Mayoko en Sepia. Historias y saberes contados de boca en boca. Proyecto financiado por el Fondo de Patrimonio Cultural, Convocatoria 2023.